violenta rabia, cólera incontrolable o sentimiento de furiosa hostilidad. Si usted parece mucho de ira, de enojo, está bajo un síntoma de ataque y necesita sacudirse. Necesita sacudirse. Necesita levantarse. Mire, hermano, los demonios, los brujos sacan sus espíritus a través de viajes astrales, y mientras los cristianos que están dormidos, ellos en espíritus, ellos andan astralmente maldiciendo familias, maldiciendo a los pastores, a los cristianos, a los líderes. Y por eso es que tú miras gente que está llena del fuego de Dios en la iglesia, jóvenes apasionados, pero después los brujos se levantan contra aquellos jóvenes, los maldicen y luego ¡boom!, caen. Se fue el fuego. Y las maldiciones que lanzan son tentaciones sexuales terribles. A raíz de eso los jóvenes caen rápido, terriblemente. Necesitamos una iglesia que conozca la guerra espiritual y que se active en lo profético. Cuando te hablo de lo profético, no te hablo de enseñanzas proféticas. No es lo mismo una enseñanza que una experiencia con Dios. La experiencia con Dios te revela a Dios y te revela quién tú eres. No una enseñanza de los profetas mayores y los profetas menores. Eso es bueno conocerlo. Eso es una bendición, tener conocimiento. Pero tener un ministerio profético implica pasar de rodillas, orando, oyendo a Dios, Dios hablándote y diciéndote: ve y habla esto, ve y haz esto, ve y esto está pasando. ¿Por qué? Porque es donde Dios se manifiesta. Los brujos a veces en el tiempo de Halloween, ellos hacen pactos, ellos entregan niños, secuestran niños. Escúchame bien, secuestran niños y los asesinan, los sacrifican, como lo hacían en aquel tiempo, y se los ofrecían al dios Moloch. Hoy en día, esos benditos carnavales que se dan, esos carnavales son pactados por el mismo diablo. Hasta los pichingos que miran los niños en las televisiones hoy en día de Walt Disney son pactados por el diablo. Son pichingos que ministran a los jóvenes. Hace como 3 años me llevé una experiencia, andaba predicando en una iglesia. En la casa donde me hospedé, era por un día que iba a predicar, había un recuadro. En el cuarto que yo me quedé fue en el cuarto de un hijo de una hermana. En el cuadro había un gran Mickey Mouse, un Winnie Pooh grande, un gran Winnie Pooh grande. Cuando yo miro que el Winnie Pooh, dije, bueno, el Winnie Pooh. Me puse a orar, y cuando estoy orando sentí una opresión demoníaca terrible que no me dejaba sentir la gloria de Dios. Y le dije al Padre: Padre, ¿qué está pasando? ¿Será que se levantaron los brujos ya? ¿Será que hay demonios haciendo oraciones? Y el Señor me habló y me dijo: quema ese Winnie Pooh, échalo fuera de aquí. Y cuando yo me bajé y le dije: hermana, venga, Dios me acaba de hablar. Este Winnie Pooh tiene ministrado a su hijo. Claro, el hijo tenía deseos compulsivos de estar con otro hombre. El muchacho era homosexual, ya había estado con otros hombres. La familia no sabía. Winnie Pooh lo había ministrado. Escúcheme bien, cuando quemamos a Winnie Pooh, yo mismo lo quemé, quemamos a Winnie Pooh, cualquier gente puede decir: eso es mentira, eso es un engaño. Pero recuerda, hay una maldición terrible. Satanás usa también el arte para maldecir. Hasta la música tiene mensajes subliminales terribles. Cuando quemamos al Winnie Pooh, el muchacho cayó endemoniado. Se le salió la lengua y le hacía como perro, le hacía como chancho, le hacía como caballo. Y cuando terminamos de orar, Dios me dijo: ponle la mano en la cabeza. Le puse la mano en la cabeza y el muchacho vomitó una pelota, y la pelota era como la figura de un ano. Escúchame bien, era como la figura de un ano. Y el muchacho vomitó aquello y el muchacho fue libre. Eso fue una experiencia terrible. En la iglesia, después, en la noche,
Esa iglesia no crecía. Habían tantas contiendas, divisiones y peleas. Y cuando estoy ahí en el altar, Dios me habló y me dijo, esta iglesia necesita ser purificada. Y Dios me dijo, Abner, compra una bolsa de sal. Compré una bolsa de sal. La sal representa purificación. La sal se hace proféticamente. Yo tomé la bolsa de sal. Cuando la lanzo al piso, la gente cayó endemoniada. La gente venía de las calles endemoniada. Un muchacho que era marero de ahí vino endemoniado y fue libre. Fue algo terrible que sucedió. Y la iglesia después de eso empezó a experimentar crecimiento. Escúcheme bien. Esos pichingos que salen también pueden ministrar a tus hijos. Por eso que usted tiene que tener cuidado que usted le da a su hijo. ¿Qué es lo que su hijo mira? Mientras su hijo esté en su casa, está bajo su dominio. Cuando su hijo está en su casa, tiene que obedecer lo que usted dice. Escúcheme bien, es terrible eso. Hay espíritus terribles también. Jovencitos jugando la ouija, jugando el Freddy, el Charlie, la María Sangrienta, que el Señor lo reprenda, y han sido poseídos por demonios. En el plan San Manuel pasó un caso. Me mandaron a llamar a mí desde aquí, estaba aquí, que habían 5 muchachos poseídos. Ahí en el colegio se fueron al cementerio y fueron a jugar la ouija. Cuando estaban jugando la ouija, un señor que trabajaba ahí los miró que se levantaron y se poseyeron, cayeron poseídos en el cementerio con la ouija. Desde ese día esos muchachos no podían dormir. En la noche se levantaban a tanto levitando. Se levantaban gritando y maldiciendo y las familias estaban aterrorizadas. Fuimos a orar por algunos jóvenes y fueron libres. Pero lastimosamente, cuando quise ir a orar por una muchacha, el mismo demonio en la noche, antes de que ella fuera liberada, yo no pude llegar. La muchacha fue ahorcada por el mismo demonio. Por el mismo demonio en la noche. Hay gente que ha tenido sueños, batallas espirituales, donde sueña que está liberando un endemoniado. Hay gente que tiene sueños que una serpiente lo sigue, que se mira en un charco negro, que mira que está cayendo en un hoyo profundo, que se mira desnudo en un sueño. Todo eso es Dios te permite revelarte eso para que tú te pongas alerta, para que tú no descuides tu vida espiritual, para que tú mantengas el fuego de Dios y te levantes contra toda obra del diablo. Primera de Juan lo dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Jesús está ahí para destruir fortalezas demoníacas. Necesitamos levantarnos a hacer guerra estratégica. ¿Qué es guerra estratégica, predicador? La guerra estratégica es donde tú, con un equipo de líderes, sin hacer mucha bulla, te estás reuniendo a orar primeramente por la iglesia y orando por la comunidad donde la iglesia está. Luego de hacer eso, tú haces un mapa y en el mapa pones las familias de toda esa comunidad representadas y oran por aquel mapa y lo ungen. Luego de hacer eso, se sale a medianoche. La gente tiene miedo de salir a medianoche, pero recuerda que el número 12 representa número de gobierno. Los egipcios tenían una cultura y una creencia de que ellos no salían a las 12 de la noche porque ellos decían que a esa hora andaban los espíritus de los muertos y los espíritus demoníacos. Recuerda, a las 12 de la noche tú te puedes levantar y poseer lo que es de Dios. No hay que tenerle miedo al diablo, que el Señor lo reprenda. Salir a esclavar estaca, a ungir con aceite, a ungir con vino, a ungir con sal, a declarar proféticamente liberación, buscar los lugares estratégicos. Por eso se llama guerra espiritual estratégica. Buscar
si en un lugar hay un brujo, ir a orar a la casa de ese brujo y poner una estaca y declarar un acto profético. Si hay un lugar donde se reúnen los jóvenes a fumar marihuana, por ejemplo las esquinas donde se reúnen, ungir esas esquinas y declarar que esos jóvenes se van a convertir. Si hay un lugar, escúchame bien, si hay un lugar donde puedes ir a declarar actos proféticos, es a los mismos campos de fútbol y declarar liberación, a los lugares, a diferentes lugares, a tomar territorio, a quebrantar espíritus demoníacos que quieran hacer que los niños sean violados, que las jóvenes verdaderamente pierdan su virginidad, que caigan en deseos sexuales, a quebrantar espíritus de destrucción matrimonial. Por eso se llama guerra estratégica. Si hay un lugar, una comunidad donde hay pobreza y nunca prospera, a quebrantar el espíritu de miseria y echarlo fuera y declarar prosperidad. Lo que pasa es que la iglesia ha perdido la visión, la revelación y la activación profética. Mira lo que hace Jesús. Cuando Jesús va a Gadara, Jesús se levanta una marea terrible. Recuerda, hasta el diablo puede hacer que los vientos se levanten, porque el diablo sabía que iba a ser libre aquel gadareno. Entonces se levantó una tormenta. Los apóstoles tuvieron miedo porque Satanás sentía de que iba a perder su gobierno. El espíritu que estaba en Gadara era un espíritu territorial, y ese espíritu era el espíritu que se encargaba de causar pánico y terror y traer miseria sobre Gadara. Por eso es que aquellos demonios le dicen: no nos eches fuera de aquí, sino que mándanos a los cerdos. Jesús les permitió irse a los cerdos, pero cayeron en las profundidades de las aguas. Las aguas representan los abismos donde los demonios muchas veces son mandados. Hay espíritus demoníacos, hermanos, que tienen rangos grandes donde usted no los puede mandar al infierno, sino que ellos tienen permiso según la guerra espiritual de rondear la tierra. Ellos van a ser castigados hasta el día del juicio del Dios viviente. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener conocimiento de todo eso. Nosotros como iglesia debemos de pelear por lo que es nuestro. Yo personalmente he apoyado a muchos pastores. Personalmente he andado haciendo guerra espiritual con un equipo de líderes por todo Villanueva, San Pedro, La Lima, Comayagua, Choluteca, La Esperanza, Intibucá, Santa Bárbara, Copán, muchos lugares. Hemos andado ungiendo, declarando palabras proféticas, hemos levantado banderas, hemos declarado, y en los lugares donde lo hemos hecho, escúchame bien, hemos visto cambios, hemos visto prosperidad, hemos visto riqueza. En el 2018 yo reuní a un equipo de pastores. Los invité con sus iglesias. Escúchame bien, eso fue en el Plan San Manuel. Yo tengo un amor por mi tierra, porque es donde yo viví, donde yo crecí. Entonces me reuní con un pastor de Nuevo Plan llamado Wilmer. El pastor, con él salimos a ungir. Los pastores de ahí, nadie me acompañó, solo uno, y el pastor Wilber. Los demás pastores que me acompañaron eran pastores del equipo mío de intercesión, y estuvimos ungiendo por todo Nuevo Plan y anduvimos con un parlante, pero los otros pastores no nos apoyaron. El pastor Wilber, después de hacer eso, empezó a experimentar un cambio en su iglesia. Las finanzas empezaron a aumentar, la gente empezó a congregarse, empezó a haber un avivamiento, y ahora hasta levantaron una iglesia en Santiago. Cuando él tenía años de estar luchando con eso, vino la prosperidad y la provisión de Dios, porque se rompió. Pero otras iglesias que no hicieron eso, a todas las invité. Yo los invité a todos, les mandé cartas, pero no, ellos tienen su revelación. Ellos andan en otro nivel, pero no crecen. Después unas empezaron a dividirse, otras empezaron a dividirse. ¿Por qué? Porque Dios les llamó, Dios los convocó, pero no quisieron. Entonces eso es terrible cuando usted mira eso. Pastores que dejaron de pastorear ahora están en la ruina, que a hoy me han llamado: hermano, me arrepiento de no haber ido. Escúchame bien, eso es terrible. Entonces la guerra espiritual funciona porque Dios
Dios está ahí, Dios está obrando, Dios rompe las obras del diablo. Y esta noche Dios te está hablando a ti, pastor, pastora, líder de la iglesia, para que te actives en esta noche y digas, no, si nadie se levanta, yo me voy a levantar, yo voy a pelear, yo voy a declarar, yo voy a hacer que lo sobrenatural se venga. Pero escúchame bien, antes de que usted vaya a la batalla espiritual, usted debe de ser preparado. Predicador, ¿cómo me preparo? Número 1, santifíquese y ame a Dios. Le explico, Dios ya no se acuerda de sus pasados, de sus pecados pasados, ya eso ya lo olvidó, ya Dios no se acuerda, eso está en lo profundo de la mar, ni usted se debe de acordar de eso. Ahora usted es una nueva criatura, ahora usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. Entonces lo que debe hacer es santificarse, orar más, ayunar más, leer la Biblia y levantarse como un guerrero. Cuando yo estaba con mi mamá y empecé a estar en el ministerio de intercesión, yo le agradezco a 3 señoras porque ellas me formaron en el ministerio de intercesión, mujeres de guerra de nuestra iglesia. Yo vivía cerca de donde vivía un brujo, le llamaban el Brujo Mayor. Nos mudamos hacia un lugar llamado El Plan, vivíamos en la esquina de Los Naranjos. Ahí donde ese brujo tenía territorio, a la par de él hay una cantina. Entonces cuando yo me empecé a meter a la guerra espiritual y empecé a orar, yo me levantaba todos los días de 12 a 3 de la mañana a orar. Y oraba, y salí a ungir mi casa. En la casa donde yo vivía era la casa de una supuesta bruja que se fue a vivir a México. En esa casa salían espantos. El primer día que nosotros nos mudamos, ahí se caían los vasos. A mi mamá le levantaron la cama. Era algo terrible. Yo tuve una lucha ahí como 6 meses luchando hasta que se liberó aquella casa, hasta que se rompió esa maldición. Después de terminar esa lucha, escúchame bien, ahí se movían hasta las sillas, amados hermanos, hasta las sillas. Cuando tuve aquella lucha, Dios me preparó ahí, preparó mi carácter, quitó el temor, el miedo de mí, porque todos tenemos miedo. No hay nadie que pueda decir que no tenga miedo, pero Dios te forma y te capacita con su amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces se levantó un brujo contra mi vida. Ese brujo, una vez yo venía de la iglesia y se le metió a un toro y el toro me siguió, y cuando yo me le paré le dije que el teatro en el nombre de Jesús. El toro quedó paralizado con los ojos rojos. Escúcheme bien, eso fue terrible. La gente puede decir, eso son incoherencias. No, eso son guerra espiritual. Y la iglesia tiene que conocer eso. Usted tiene que conocer la guerra espiritual. Usted tiene que levantarse a pelear por su comunidad y por su nación. Ay, hermano, es que el brujo me va a maldecir. Usted no tiene que tenerle miedo al brujo ni al diablo. Mayor es el que está con usted. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, dice que él exhibió públicamente a Satanás y despojó a todos los principados demoníacos y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús ganó la victoria y Jesús nos ha hecho victoriosos a nosotros. Entonces yo digo, como un cristiano, si Jesús es victorioso, porque un cristiano vive una vida en derrota. Explíquese, ¿por qué hoy en día hay vidas de cristianos derrotados? Eso es sorprendente, ¿sí? Entonces, empecé a experimentar aquellas cosas. En una ocasión venía con un líder que era mi líder de la iglesia. Venía de la casa de un amigo. Siempre nos reuníamos los sábados. Después de los grupos de crecimiento nos reuníamos con los jóvenes. Y él vivía en Los Naranjos, yo vivía en la esquina de Los Naranjos, ahí mismo en El Plan. Y veníamos del Nuevo Plan. Cuando veníamos, él está conectado esta noche y él es testigo de lo que les voy a decir. Cuando veníamos, hay una quebradita y un puente, y se encendieron unas candelas solas. Las candelas se encendieron solas. Cuando las candelas se encienden solas, yo ya estaba preparado porque estaba estudiando libros de guerra espiritual. En ese tiempo estaba estudiando un libro del Callao del Pastor, donde hablaba acerca de la intercesión. Y
Cuando se encienden las velas, aquel muchacho salió corriendo, gritando como loco con miedo, porque las velas se encendieron con un aire helado que pasó. Y él me dijo, no ore, vámonos. Porque supuestamente ya habían ido a orar unos hermanos y un pastor había quedado loco, porque a ese hombre se le apareció en la noche, astralmente. Entonces yo me paré, porque entiendo de que he sido ungido con la unción del Santo, y empecé a reprender y atar todo principado demoníaco. Cuando empiezo a reprender y atar, las velas se apagaron. Cuando las velas se apagan, salió un gato negro caminando. Entonces cuando el gato negro sale, yo le hago en el nombre de Jesús, te va afuera. Cuando le hago en el nombre de Jesús, el gato brincó y se estaba estremeciendo así en el suelo. Y cuando ya miré eso, me fui tranquilo, me puse la armadura de Dios completamente en mi vida y asigné ángeles y declaré que toda maldición que se levantara en contra de mi vida y de mi familia y de la iglesia no prosperaba. ¿Sabe por qué hay gente que después de una liberación queda cautivo de guerra? Escúchame bien, ¿qué es un cautivo de guerra o un prisionero de guerra? Un prisionero de guerra es aquel soldado que fue a la batalla pero hizo mal el trabajo y lo cautivaron y lo están torturando. Hay gente que fue a una batalla espiritual pero no hizo muy bien el trabajo, de repente no andaba la armadura, o de repente se había descuidado espiritualmente y quedó cautivo, y desde ese día está viviendo con torturas, problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de enfermedad. Entonces el predicador que tengo que hacer, lo que usted tiene que hacer es, cuando termine la liberación y la persona está liberada, usted tiene que cancelar todo ataque demoníaco y todo espíritu de venganza que quiera venir contra usted y su familia, y maldecir toda obra del diablo, porque la Biblia dice que si nuestra obediencia es perfecta, podemos maldecir la desobediencia. Escúcheme bien, eso es terrible. Entonces, eso es lo que yo le enseño a la gente de guerra espiritual, para que la gente no sea afectada por un dardo demoníaco. Entonces, sucedió eso. Yo me asusté porque el líder que iba conmigo en ese lugar, cuando yo llegué arriba, él me estaba esperando arriba con miedo y temblando. Me tocó ir a dejarlo a mí a su casa y yo venirme para mi casa solo. Y él iba temblando, con miedo. Y me dijo, yo nunca he experimentado eso, pero yo le dije, hermano, usted habla en lengua. Y yo no hablaba en lengua, ni sabía del bautismo del Espíritu Santo. Sí sabía que Dios lo bautizaba, pero no sabía que era experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando creemos que alguien habla en lengua, pensamos que ya está capacitado para echar fuera demonios, para atar principados, para derribar fortaleza. Pero nos equivocamos. Hay gente que habla en lenguas, pero de repente se las aprendió, o de repente imita a otro. Entonces me di cuenta de que era débil espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos hombres fuertes espiritualmente. En una ocasión los discípulos quieren echar fuera un demonio de un hombre que lleva a su hijo. Su hijo era lunático, pero ellos no pudieron echarlo fuera. Jesús los reprendió. Jesús se molestó espiritualmente con ellos. ¿Por qué razón? Número uno, eran incrédulos. Número dos, Jesús le dijo, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes para que aprendan? No habían aprendido. En otra ocasión Jesús le dijo que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Todo cristiano, todo guerrero, todo intercesor, todo predicador, todo pastor debe de ayunar por lo menos una vez a la semana. Y si ayuna al mes, por lo menos haga 7 días en una semana usted, o 3, 4 días. Pero tiene que tener esa conexión espiritual con el Padre. Tiene que tener esa relación. Por lo menos un intercesor tiene que orar 3 o 4 horas diarias, todos los días, para poder derribar fortalezas demoníacas. Predicador, ¿por qué habla de eso, hermanos? Estamos atravesando un tiempo crítico y usted está viendo esto, cómo el diablo se ha estado levantando. El año pasado, te hablo de experiencias y te hablo de cosas que he vivido. Andaba un equipo de jóvenes conmigo, fuimos a una iglesia a predicar en Dos Caminos. Y cuando fuimos a predicar esa iglesia, hubo liberación. Hubo una liberación terrible. Dios se movió de una manera, milagros creativos, sanidades poderosas, gente, pero hubieron liberaciones. Pero llegó una mujer que estaba practicando el ocultismo. Cuando alguien llega y Dios se manifiesta,
los demonios no soportan la gloria de Dios. Cuando Jesús entra en la sinagoga a enseñar, había un hombre ahí y se endemonió. Y le dijo, tú eres el santo de Dios. Porque los demonios lo conocían. Allá en Hechos dicen, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Los demonios conocen a un hombre y a una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo. Escúchame bien. Entonces, ¿por qué te hablo eso? Porque uno de los muchachos que estaba por ahí se fue y fue a liberar a la mujer. Habían una cantidad de pastores, habían como unos 7 u 8 pastores. Los pastores la tenían sujetada, pero tenían miedo de orar. Tenían miedo de orar por la muchacha poseída. Entonces un joven viene y le pone la mano en la cabeza y le dice al demonio, fuera, que el fuego de Dios te queme. Cuando el joven le dice eso a la muchacha, el demonio como que se enfureció y dijo, ¿y este quién es? No tiene autoridad. Entonces lo agarró del pescuezo y lo empezó a golpear, como usted ha visto las películas de Jackie Chan. Así, el joven cayó al otro lado en una batería. Y otro joven me gritaba, entonces me tuve que poner en medio hasta que la joven fue libre. Entonces, hay batallas espirituales, hermano, donde si usted no está preparado, por favor no se meta. Capacítese en Dios, ejercítese en la oración, busque el poder del Espíritu Santo. En otra ocasión me sucedió, por eso es terrible, el espíritu de mentira es terrible. Es terrible el espíritu de mentira. Mira, Dios quiere que nosotros hablemos verdad. Estoy ministrando en una iglesia y una mujer cayó endemoniada sin orar por ella. Cuando esta mujer cayó endemoniada le hacía bien feo. La gente, terminamos el culto, nos quedamos con ella. El demonio no quería soltarla y yo no quería ponerle mucha importancia hasta ministrar a la demás gente necesitada. Cuando ministré a la gente, lo despedimos, la muchacha quedó poseída, atamos el demonio. La llevamos a un cuarto que los pastores tenían en la oficina y a la muchacha se le salió la lengua hasta aquí. Espíritu de mentira y de engaño tenía esa muchacha. Hasta que el demonio la soltó, la lengua se le metió. Escúcheme bien qué terrible es eso. Entonces, es terrible eso, hermano, porque necesitamos activar el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el dunamis, la dinamita, es explosivo. Cuando hay una explosión espiritual, el infierno retrocede y el infierno huye. El infierno reconoce de que hay una iglesia avivada y llena de la gloria de Dios. Mira, me gustó algo. Este libro lo tengo por muchos años. Se llama Echarán fuera demonios, de Dark Spring. Este libro me ayudó mucho en mis principios en la guerra espiritual. Y hoy, mientras estudiaba para hablar de eso, encontré algo que Dark Spring revela. Y estas son las áreas de las personas afectadas por los demonios. Mira, primer área de una persona afectada son las emociones. Te explico. Esta área de la personalidad humana es asediada por numerosos demonios, algunos de los cuales mencionaré a continuación. He llegado a la conclusión de que cada emoción o actitud negativa abre el camino para el demonio correspondiente. Una persona que tiene una explosión de ira o un susto repentino no está, como he dicho antes, necesariamente bajo la influencia de un demonio de ira o miedo. Pero si esas emociones se vuelven una obsesión o un hábito, entonces es muy probable que haya un demonio operando. Explíqueme eso. Hay gente, hermano, que tiene miedo a dormir solo en un lugar y le tiene miedo a apagar las luces precisamente en la noche porque piensa que le va a salir algo. Sienten hasta escalofrillitos atrás cuando van a orar a las 3 de la mañana. Tienen aquella sensación de pánico y de temor. Entonces hay un espíritu, de repente no estás poseído, pero te está atacando. En otros casos hay gente que está poseída por espíritus demoníacos. Hay gente que cuando está en su casa, yo he escuchado de historia y he visto videos donde gente que tiene cámaras en su casa por las noches son poseídos por demonios, son levantados y levitados.
son gente que los pactan para ser satanistas y hechiceros. Por eso es que uno, hermano, tiene que cubrir a sus hijos, declarar que sus hijos son herencia de Jehová, profetizar sobre ellos, bendecirlos en oración, desde muy pequeños no soltarlos, quebrantar espíritus de ruina, quebrantar espíritus de destrucción sobre sus vidas. Otra área que el diablo ataca, que el Señor lo reprenda, es la mente. Escúcheme bien, esta es quizás el principal campo de batalla de la personalidad humana. Algunos de los demonios característicos son la duda, la incredulidad, la confusión, el olvido, la indecisión, la transigencia y el humanismo y la locura. Escúcheme bien, la mente, tenemos batallas diarias en ella, pero en en la carta de Corintios, en la primera carta, creo en el capítulo 10, Pablo dice de que tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. ¿Por qué es necesario ponerse la armadura? Por esto, por los ataques que vienen a nuestro cuerpo o por los ataques que vienen a nuestra mente. Cuando una mente es golpeada, cuando una mente es infectada por un pensamiento malo, esa persona no tiene la libertad, no tiene el deseo de buscar a Dios porque está neutral, está invadido, está hipnotizado, hechizado por el enemigo. La tercera es la lengua. Usted sabe que ese miembro es el más venenoso y el más peligroso. Santiago dice que puede encender bosques. Eso es terrible. La lengua, hay gente que es mentirosa y no se da cuenta cuando miente. Entonces hay un espíritu operando, hay un espíritu manifestándose. Entonces necesita ser liberado. ¿Y cómo una persona que habla mentiras es liberado? Hablando la verdad y dejando que la verdad entre en el corazón. San Juan 8:32 dice: la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Otro espíritu que ataca son los apetitos físicos. Escúcheme bien, los apetitos físicos. Esto es comer y beber, la glotonería. ¿Sabes de que el enemigo quiere tener a un pueblo afanado, a un pueblo glotón, a un pueblo ocioso? Los apetitos físicos, no te estoy hablando que vas a dejar de comer, no. Tenemos que comer porque somos hombres y mujeres, somos humanos y tenemos que comer. Pero hay gente que come y come y come y no se llena. Y a raíz de eso, el enemigo está poniendo aquel espíritu y daña el cuerpo. Recuerda que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como es la morada del Espíritu Santo, el enemigo trata de dañar la morada del Espíritu Santo. De repente no pecaste, pero estás comiendo mucho. Y tu cuerpo puede ser golpeado por una enfermedad también. De ahí vienen las malas enfermedades, de una mala alimentación. Terrible eso. La otra área es el área sexual. Si hay área que el enemigo ataca en este tiempo, es la área sexual. Hay gente que no puede controlar los deseos compulsivos sexuales. Hay gente que está tan poseída por ese demonio de lujuria que he escuchado de personas que tienen hasta relaciones sexuales con caballos, con gallos, con perros. Y está poseído y necesita una liberación. Hay gente dentro de las iglesias que están atados por este espíritu. Y más aquellos que en algún tiempo fueron adictos a la pornografía. Que de repente fueron mujeriegos, decimos nosotros. Entonces es difícil eso, pero Dios puede romper esas maldiciones. No hay maldición más grande que el poder de Jesús. Jesús rompe la maldición. Jesús revierte la maldición en bendición.
Entonces, hay áreas terribles que el enemigo ataca en este tiempo. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué áreas el enemigo ha estado atacando en tu vida, en tu familia o en tu iglesia? Quiero que pienses por un minuto y digas y empieza a analizar tu casa en la iglesia donde tú te congregas. Empieza a analizar a tus padres espirituales o pastores, apóstoles, lo que sea. Empieza a analizar si hay crecimiento o no hay crecimiento, si hay un mover glorioso de Dios o hay algo que limita a Dios y no se rompe y no deja que la gloria de Dios se mueva. Entonces empieza a analizar qué está pasando, empieza a analizar qué está sucediendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos que aprender a discernir en el espíritu lo que está pasando. Cuando tú miras que las cosas van menguando, cuando tú miras que no hay crecimiento, cuando tú miras que hay conflicto, cuando tú miras que hay guerra, cuando tú miras que hay contienda, cuando hay gente que se está apartando del Señor, entonces hay algo que está sucediendo. Escuché a un ex satanista hace unos años donde él dice de que él es del Salvador, que él subía a una montaña y en la montaña ellos llevaban animales, y cuando no tenían animales ellos llevaban cubos de hielo y con su propia sangre se rajaban las manos y ellos ponían nombres de predicadores, de pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. Número 1, para que en aquel hielo las gotas de sangre cayeran, para que ellos dejen de orar, para que venga una tibieza espiritual. Número 2, para que pierdan la visión. Número 3, para que hablen la apostasía o la herejía que en estos tiempos se está viendo. Entonces el enemigo está trabajando constantemente porque sabe que le queda poco tiempo. El enemigo está trabajando constantemente por destruir a los hijos de Dios, por destruir a los hombres y mujeres ungidos. Por favor, hermano, hermana, tenga cuidado. Es tiempo de estar alerta, es tiempo de ser vigilante, es tiempo de como atalayas pelear por lo que Dios dice que nosotros tenemos que pelear. Aleluya. Entonces, estamos viendo todo eso. Estamos viendo el trabajo del enemigo, pero estamos viendo a un Dios poderoso trayendo restauración y cambio, trayendo liberación. Tenemos que derribar aquellas áreas en nuestros territorios donde nosotros sabemos de que están sucediendo cosas que verdaderamente no están de acuerdo con la voluntad de Dios. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, de repente en algunos lugares no han habido servicios de adoración y alabanza al Dios de los cielos, pero los hermanos se han acomodado y han dejado de orar. Hermano, no tenemos que dejar de reunirnos, hacer vigilias constantemente, hacer vigilias, orar en oración, reunirse con un equipo de líderes y pelear por nuestras casas, por nuestra familia, pelear en oración por los que están perdidos, por los que están perdidos. ¿Cómo liberar a una persona endemoniada? ¿O cómo conocer cuando una persona está poseída? Eso es muy buena pregunta. Número 1, hay personas que tienen problemas mentales. Número 2, hay personas que sí están poseídas por un espíritu demoníaco. Te voy a contar algo. Hace un tiempo conocí un pastor que fue a orar por una persona que supuestamente estaba endemoniado. Pero en vez de ir a liberar a la persona endemoniada, el hombre estaba quedando loco mentalmente. Y le pegó una golpeada, una levantada terrible, porque eso no era de liberación. Ahí donde entra la ciencia médica. Pero hay en otras ocasiones donde el diablo tiene que obedecer al nombre de Jesús. Con solo usted le diga, en el nombre de Jesús te ato, te va afuera. El diablo ya sabe de que tú tienes autoridad y tiene que irse. Y no te va a poder golpear ningún demonio.
En lo contrario, con los hijos de Exeo así, porque aquellos eran exorcistas y aquellos no habían sido lavados con la sangre del cordero. Ellos fueron golpeados por eso. Entonces hay que tener cuidado. En este tiempo, hermano, hay mucho engaño. El diablo ha metido a sus infiltrados, a sus siervos. Así como Dios tiene siervos, también Satanás. Hoy vas a ver tú predicadores. He visto ahí que me da lástima a mí, me duele mi corazón, donde en República Dominicana hay un pastor que dice que con el semen libera a la gente y tiene relaciones sexuales con las mujeres y la esposa de él con los hombres. Escúchame bien, ¿cómo es eso? El diablo está engañando a los hombres y mujeres. En otros lugares, las falsas manifestaciones. He visto ahí que hay gente que anda